oye bien? Gracias. Y le decía, sí, ya fuimos a verla, ¿verdad? Y me decía, ¿qué te pareció la película? Y yo le devolví la pregunta, le dije, ¿qué te pareció a ti la película? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que te impactó de la película? Y me decía, lo que más me gustó lo que me impactó, dice, de la película es cómo un padre puede descuidarse de sus hijos y dejar a sus hijos en manos de alguien desconocido. Y le decía yo, bueno, tienes razón, ¿verdad? Pero le dije, tienes que pensar en que, pues, muchas veces nos agarran con la guardia abajo y no nos damos cuenta. Le digo, entonces, pues, es difícil a veces controlar algunas cosas. Le digo, pero a mí lo que más me impactó es la maldad del hombre. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del hombre? Siempre buscando a quién abusar, al más débil. Entonces le digo, eso es lo que más me impactó, la maldad del hombre. Entonces cuando vemos eventos así, nos podemos dar cuenta de la dimensión del pecado, de la dimensión que ha alcanzado el hombre caído. Desde que el pecado entró al mundo, es siempre maldad sobre maldad. Y de esto nos habla el capítulo 7 de Marcos. Pero antes de entrar a su palabra, quisiera orar. Si por favor me acompaña inclinando su rostro. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nos permites estar aquí, Señor, disfrutando de este clima hermoso, Señor, en este lugar tan bonito, Padre. Pero ahora, Señor, queremos que nos hables, Señor. Queremos que nos des tu mensaje para este día, Señor, y que saliendo de aquí lo pongamos en práctica, Señor. Que todo lo que tú nos enseñas en esta mañana, Padre, podemos llevarlo y ponerlo en práctica y compartirlo con los demás. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Entonces les decía, ¿verdad? Es el capítulo 7 del libro de Marcos. Es de lo que habla Jesús aquí. Y me gusta este capítulo de Marcos porque Marcos, este libro fue escrito a una audiencia gentil. Y eso nos da mucha ventaja a nosotros, porque los eventos que ocurrieron aquí, ustedes los pueden leer en el libro de Mateo capítulo 15. Pero como Mateo lo escribió a los judíos, él omite ciertos detalles que ahora a nosotros aquí en el libro de Marcos, por ser escrito a los gentiles, y nosotros somos gentiles, pues podemos entenderlo un poquito mejor y eso nos ayuda, porque recuerde que la Biblia no fue escrita a nosotros, la Biblia fue escrita para nosotros, pero fue escrita a una audiencia de hace muchísimos años. Entonces, esta clase de libros que son escritos a los gentiles, pues nos ayuda a entenderlo un poco más. Entonces vamos a leer en Marcos capítulo 7 del versículo 7 del verso 1 al versículo 23, que dice así. Voy a leer de la versión la Biblia de las Américas. Dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía:
astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esto. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchad todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo de fuera entra al hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí nos da una gran lección, me encanta esta gran lección, porque vemos aquí del versículo 1 al versículo 5, que así como las multitudes seguían a Jesús porque querían oír a Jesús o querían recibir algún milagro de Jesús, no nomás ellos, sino que también los fariseos y los escribas seguían a Jesús también. A donde Jesús iba, ellos también iban ahí, pero ellos iban con diferentes motivos. Ellos iban con el motivo de ver en qué es lo que mal hacía para acusarlo. Ellos buscaban una razón para acusarlo de algo. Entonces, vemos que aquí ellos no encuentran, pero están buscando y ven que sus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Entonces, van sobre Jesús, como Jesús era el maestro de ellos, y acusan a Jesús de que no les ha enseñado que deben de lavarse las manos. Ese era el motivo. Han de haber dicho, bueno, si no podemos encontrar nada, no te podemos nada a ti, bueno, entonces a tus discípulos, sí, porque tú eres el responsable de enseñarles a ellos, ¿verdad? Entonces, vemos que para ellos era muy importante lavarse las manos. Pero esto no era una cuestión de higiene, ¿verdad? Esto era una cuestión de purificación. Ellos aprendieron de los ancianos, de sus padres, de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos esta tradición. Porque a este rito que ellos hacían se le llamaba el cerco de la ley. Ellos decían que haciendo esta parte protegían la ley. Ellos decían, vamos a proteger la ley haciendo estos ritos para que la ley se cumpla. Pero ese no fue el propósito original de estos ritos. El propósito original de estos ritos era que ellos se dieran cuenta que ellos eran personas impuras delante de Dios. Mas sin embargo ellos voltearon las cosas y empezaron a tomarlas como una ley. Entonces vemos que en este versículo, en esta parte, Jesús, ellos quieren acusar a Jesús de algo. Pero Jesús les responde de una manera diferente. Las tradiciones no son lo que ustedes están pensando, ¿verdad? Y muchas veces para nosotros también tomamos muy en serio las tradiciones. Hay tradiciones buenas, ¿verdad? Pero hay tradiciones que ni siquiera sabemos por qué las seguimos.
Recuerdo que alguien me contó una historia de una señora que hace muchísimos años, su abuelita, su bisabuela, cocinaba pasteles, unos pasteles largos. Entonces, esta señora cocinaba el pastel y lo sacaba del horno, ¿verdad? Y al sacarlo del horno, ella muy cuidadosamente cortaba una orilla y cortaba la otra orilla. Y luego ya lo servía en el plato donde lo iba a servir. Esto lo siguieron haciendo por generaciones. Sus hijas y las hijas de las hijas siguieron haciendo esta tradición. Cada vez que horneaban pan, cortaban una orilla y cortaban la otra y luego lo servían. Pero una vez a una de las nietas se le ocurrió preguntar: mamá, ¿por qué seguimos esta tradición de la bisabuela de cortarle la orilla de aquí, la orilla de acá? Y ella dijo: no lo sé, es solamente una tradición que seguimos, pero ahora que venga su bisabuela a la reunión, pregúntenle por qué. Y cuando la niña miró llegar a la bisabuela, le preguntó: ¿por qué cuando horneamos el pan, antes de ponerlo en el refractario, se le corta esta orilla y esta orilla? Y la bisabuela le contestó: bueno, yo solamente lo hacía porque no cabía en el plato donde lo ponía. Entonces vemos que aunque sea una tradición, muchas veces no sabemos por qué la seguimos, pero la seguimos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido así? Pensamos que estamos haciendo un bien, pero es solamente una tradición que ni siquiera entendemos. Los fariseos entendían bien lo que estaban haciendo. Ellos lo hacían porque ellos querían sentirse puros delante de Dios. Ellos hacían esto porque cuando iban al mercado, como dice uno de los versículos, dice, y por eso me gusta cómo lo escribe Marcos, porque nos lo explica bien, ¿verdad? Dice, todos los fariseos antes de comer se lavan las manos. Dice, cuando van a la tienda se las lavaban. Porque para ellos ir al mercado y salir a la plaza y que simplemente un gentil los tocara, ellos ya se sentían impuros. Decían: oye, yo ya soy impuro porque un gentil me rozó. Entonces, ellos se sentían superiores. Llegaban a casa y se lavaban. Dice que el agua tenía que caerles en el agujero de sus manos, y se lavaban y lavaban todas sus cosas, porque según ellos ya estaban impuros, porque ellos se sentían puros. Eso los hacía sentirse a ellos en un nivel más alto, de espiritualidad. Y tenemos que tener cuidado con ellos, hermanos, porque a veces nosotros también nos sentimos en un nivel más alto de espiritualidad que otros. Decimos: yo soy más cristiano que este hermano porque yo sí voy todos los domingos a la iglesia, no falto ningún domingo, ¿verdad? Yo cada domingo voy. O yo no falto a la iglesia, yo no falto a los servicios, yo no falto con mi ofrenda, yo no falto con mi diezmo. Entonces yo soy mucho más espiritual que otro hermano. Y esa es la razón totalmente equivocada, ¿verdad? Porque decía Jesús, no es cuestión de lo de fuera, es cuestión de lo de adentro. Entonces, en la segunda parte, para contestar Jesús al reclamo de los judíos, Él les contesta de una manera muy fuerte. En el versículo 6 lo vemos. Les dice 3 cosas en las cuales ellos estaban haciendo mal. Y les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Ustedes saben bien lo que hipócritas significaba en ese tiempo. En ese tiempo, esa palabra hipócritas quería decir un actor. Era una persona que actuaba, eso era un hipócrita. Entonces Jesús les dice: ustedes solamente están actuando. Dice Isaías, y les da, y con la palabra de Dios en la mano, Él les demuestra en lo que estaban mal. Y primero les dice en Isaías de esta manera: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con la palabra de Dios es con lo primero que Él
refuta su molestia que ellos tenían. Dice, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrina, o sea, como una enseñanza, las enseñanzas de los hombres. Les dice, con la palabra de Dios les voy a enseñar que ustedes están mal. La palabra de Dios con la ley, ¿verdad? Y en el versículo 8 les dice lo primero que están haciendo mal. Dice, dejando el mandamiento de Dios. Estaban haciendo a un lado el mandamiento de Dios. Estaban dejando de ver el mandamiento de Dios para agarrar la tradición. La tradición que era solamente, como le habían puesto, el cerco de la ley. Ellos estaban agarrando esa parte. Y es donde a veces nosotros fallamos también, ¿verdad? Pensamos que con hacer cosas exteriores es suficiente. Dejamos de obedecer a Dios para hacer cosas que solamente en lo exterior se miren bien. Y es donde Él les dice, es lo primero que están haciendo mal, están dejando el mandamiento de Dios. Están dejando de ver el mandamiento de Dios para agarrar tradiciones, solamente cosas que les han enseñado sus antepasados. La segunda cosa que les dice que están mal, dice también, les decía, astutamente. O sea, ustedes saben lo que están haciendo mal. Astutamente, dice, violan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, ya no solamente están parando de ver la ley y los mandamientos de Dios, sino que ahora también los estaban violando, los estaban quebrando. Y para esto, Él con otra cita bíblica les demuestra que estaban mal. Con la ley de Moisés, como lo dice en el versículo 10, Él les demostró que estaban haciendo mal. Y Jesús hace esto porque los fariseos, ellos creían que eran los mejores intérpretes y los mejores hacedores de la ley. Ellos pensaban que eran quienes ellos realmente sí seguían la ley de Moisés. Pero Jesús aquí les demuestra con esta cita bíblica que ellos no lo estaban haciendo. Y les dice así en el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y aquí es donde les dice, pero vosotros dices, si un hombre dice a su padre o a su madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán. Es decir, es una ofrenda para Dios. Dice, ustedes están invalidando, están quebrando la ley, diciéndole esto a las personas. Porque ya no están obedeciendo la ley de Moisés. Ahora le están diciendo a la persona, hay una forma de sacarle la vuelta a la ley. Hay una forma en la que tú puedes hacer, en la cual no vas a quedar mal con Dios. Porque le vas a traer una ofrenda a Dios. Lo que pudieras haber ayudado a tus padres, ahora lo puedes traer a Dios y nadie puede decir nada. El problema aquí con esta ofrenda que se llamaba corbán es que tenía un truco. Esta clase de ofrenda era una ofrenda que ellos podían dedicar a Dios. Esta ofrenda ellos lo podían dedicar, pero no la tenían que entregar. Ellos podían esperar hasta que murieran para entregar esta ofrenda. Entonces Jesús les dice, con esta forma en la que ustedes están haciendo las cosas, estas personas están desamparando a sus padres. Y ustedes les están enseñando que pueden sacarle la vuelta a la ley. Y eso era lo más triste. Entonces vemos cómo Jesús, con la palabra de Dios, con su misma ley que ellos pensaban que ellos eran los mejores en seguirla, les demuestra que están haciendo mal. Entonces vemos que esa es la segunda cosa que les demuestra a él que están haciendo mal. Primero les dice, están poniendo la ley a un lado. Están dejando de ver la ley.
por estar concentrados en las tradiciones. La segunda cosa, no nomás están dejando de verlo, sino ahora lo están quebrando. Están sacándole la vuelta, no la están ejecutando. Y la tercera cosa que les dice, en el capítulo 13 dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido. Ahora no solamente la están, después de dejarla de ver, empiezan a quebrar la ley y ahora la están invalidando, están diciendo la ley no tiene ningún valor. La ley no tiene ningún valor. Y no solamente eso, sino que ahora lo están enseñando a los demás. Y es donde Jesús les dice, ustedes están mal, y con la palabra de Dios es como Él les demuestra lo que ellos están haciendo mal. Con la ley de Moisés, Él les demuestra que es lo que estaban haciendo mal. Les dice, ya no dejas que los hijos ayuden a sus padres, ya no dejas que ahora ellos puedan ayudar a los demás, sino que ahora ustedes les están quitando, les están diciendo, está bien que no ayudes, está bien que no ayudes a tus padres. Y ahora le estás diciendo, la ley ya no tiene valor. Y ahora lo puedes hacer tú así, y ahora tú lo puedes enseñar también de esta manera a tus hijos. Eso puedes transmitirle a tus hijos, eso puedes enseñarlo también tú. Y es donde Jesús se molesta de una gran manera diciéndoles, eso es lo que ustedes ahora están transmitiendo, es lo que ustedes están haciendo mal. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros le sacamos la vuelta a tener ese corazón dispuesto para el Señor, ¿verdad? Haciendo cosas por fuera. Y muchas veces las enseñamos también. Muchas veces decimos, pues esta persona no tiene una relación con Dios, pero viene a la iglesia, ¿verdad? Entonces, y así ya la persona tiene años y años y años, y decimos, pero viene a la iglesia. Entonces vemos que eso no es suficiente, porque solamente puede ser una tradición lo que esta persona está haciendo. Jesús les enseña que la purificación no es de afuera. No hay nada que yo pueda ver en una persona que me diga esta persona es pura o es más espiritual que los demás. Es lo que está diciendo Jesús. Porque te laves las manos, eso no quiere decir que tú eres más espiritual. Porque tú vengas el domingo a la iglesia, eso no quiere decir que eres más espiritual que los demás. Eso no quiere decir que tu relación con Dios es una relación sincera. Entonces vemos que Él les dice, esas tres cosas ustedes están haciendo mal. Con su misma ley Jesús les demuestra que estaban ellos quebrantando la ley de Moisés, la ley la cual ellos decían, nosotros la seguimos, nosotros somos los que la ejecutamos de la mejor manera, y de eso se jactaban. Y es donde Jesús les aclara, después llama a la multitud y les dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de dentro del hombre es lo que lo contamina. Y miramos aquí que que sus discípulos se quedaron con la duda. Los discípulos no entendieron lo que Jesús dijo. ¿Por qué? ¿Por qué no entendieron? Porque ellos estaban acostumbrados a ver los rituales que se seguían, los rituales que los judíos y los fariseos hacían. Entonces ellos no podían caber en la cabeza esto, ¿verdad? Que ahora el problema estaba dentro del corazón del hombre, que toda la maldad viene de dentro del corazón del hombre. Y le pidieron a Jesús que se los explicara, porque ellos no podían entender. Y es donde nosotros a veces fallamos, decir, ¿cómo es que no lo entendían? Bueno, pues es que era
vivían de una manera muy diferente a lo que nosotros vivimos. Entonces nosotros tenemos que a veces también trasladarnos a ese tiempo para poder tratar de entender las cosas que ellos hacían. Y a veces eso a veces como cristianos nos falla también. No entendemos a las personas por qué hacen las cosas. Me pasó con un compañero. Estábamos hablando de un tema acerca de Jesús. Y él me decía que Jesús era Dios. Le dije, sí, Jesús es Dios. Pero Jesús también fue hombre. Y él se molestó bastante cuando yo le dije que Jesús también fue hombre. Fue 100% hombre, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, yo noté que es por sus tradiciones que han seguido. Él se molestó porque yo estaba hablando en contra de una tradición que él había seguido de sus padres, de sus abuelos. Y sí duró unos días serio conmigo por este punto. Yo le decía, ven, vamos a platicar para explicarte, ven. Y no, él se alejó de mí. Ahora seguimos platicando, pero ahora cuando él me trae temas, le digo, ok, mira, yo no te voy a decir que estás pensándolo mal, ni yo te voy a decir la forma que yo te estoy diciendo, pero vamos a investigar. Le digo, le digo, en la Biblia, en una de las cartas, el apóstol Pablo habla acerca de una iglesia que estaba en Berea, los cuales ellos, cuando escuchaban, le digo, ellos iban e investigaban. Y eso es lo que tú y yo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a investigar, le digo, pero trato de entenderlo mejor, ¿verdad? ¿Cuál es su forma de creer? Porque a veces no la entendemos. Muchas gracias. Entonces, se aferran a la tradición, la cual nosotros también en algún tiempo nos aferramos a una tradición. No sabíamos el por qué, pero estábamos aferrados a una tradición, la cual pensábamos que estaba bien hechas las cosas. Pero nos demuestra en este pasaje, ¿verdad?, que la tradición no nos lleva a ningún lado. Entonces vemos aquí que Jesús les explica a ellos en el versículo 18, y les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que lo de fuera del hombre no le puede contaminar? Y al principio, ¿verdad?, si leemos este versículo y lo leemos a la ligera, decimos, bueno, no, sí, yo estoy acostumbrado a lavarme las manos porque me han enseñado que si no me lavo las manos antes de comer, pues me puedo enfermar, me va a dar un dolor de estómago. Entonces exactamente lo que era el punto aquí. Jesús dijo, lo de dentro, lo que entra no te va a contaminar, ¿verdad? Simplemente, posiblemente solamente agarres un virus, ¿verdad? Y eso acaba en unos días. El problema no es lo que entra, dice Jesús. Lo que entra por la boca, ¿verdad?, hace su función y después es desechado, ¿verdad? No pasa nada. Claro, tenemos que aclarar un punto aquí, ¿verdad? Porque este fue uno de los problemas que tuvo el apóstol Pablo con la iglesia de Corintios, cuando ellos pensaban que podían hacer lo que sea con su cuerpo, porque eso no afectaba lo espiritual. Esto no es lo que está diciendo Jesús aquí, ¿verdad? Lo que está diciendo es que la maldad del hombre está en el hombre y se afecta al exterior del hombre. Entonces Jesús les dice y decía en el versículo 20, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y es a veces difícil de entender esto, pero Jesús en el 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la sensualidad, las envidias, ¿verdad? Las calumnias. Todas estas cosas ya están dentro del ser humano. Entonces, que mi vecino compre un carro, no es la culpa de mi vecino que compró un carro nuevo y ahora yo siento envidia. No es la culpa de él. Es lo que hay en mi corazón, que ese carro nuevo activó dentro de mi corazón, activó la envidia que ya hay en mi corazón. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay muchas veces que sentimos ganas de matar a la persona que va a un lado manejando de nosotros. No es que usted sea la culpa de esa persona, es lo que tenemos dentro del corazón homicida, que es lo que sale en ese momento. Entonces, todas estas cosas, el orgullo, ¿verdad? ¿Cuántas veces batallamos con el orgullo? Que no queremos pedir disculpas, que no queremos humillarnos, que no queremos decirle a la esposa o al esposo, ¿sabes qué? Es verdad, hice mal. No es porque fue la culpa de la pareja, sino es el orgullo que nosotros tenemos dentro, que sale a florecer. Ese orgullo sale a florecer. Es lo que está diciendo Jesús. En un momento u otro va a salir eso. En un momento va a florecer esa maldad que hay dentro del hombre. Por eso es que día con día tenemos que presentarnos al Señor en sacrificio y decirle: Señor, necesito un cambio dentro de mí, necesito que tú cambies este corazón. Y no quiero ser ya una persona que juzga a los demás sintiendo que yo soy mejor que ellos. Y las tradiciones humanas en diferencia a la verdad divina son bastantes. Como por ejemplo, la tradición humana es una forma externa de esclavitud, pero en el interior la fe interna es nuestra libertad. ¿Verdad? Las reglas triviales, lo que la gente nos ha dicho que está bien o mal, eso es la tradición, pero los principios fundamentales, eso es la verdad. La piedad externa es solamente una tradición, pero la verdadera santidad, eso es lo verdadero dentro de nosotros. Solamente la presencia de Dios en nuestras vidas puede cambiar este corazón que desde el principio tiene el pecado dentro. Y es lo que Jesús quiere cambiar en nuestra vida. Y es lo que le decía a los fariseos: tus tradiciones, lo que tú has aprendido de tus abuelos y de tus bisabuelos, eso no te da la santidad, eso no te da la pureza, aunque por fuera te vean que te lavas las manos y que tú quieras demostrar que eres santo, eso no te trae la santidad. Me encanta como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, dijo: por todo lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud hay, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Cambiar los pensamientos, cambiar la forma en que pensamos, pedirle al Señor que nos renueve, como lo dice en 1 Corintios, ¿verdad? Que Dios nos renueve nuestra forma de pensar día a día. Y no hay otra forma en la cual podamos renovar nuestra forma de pensar sino es a través de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos va renovando, nos va limpiando, nos va haciendo santos, pero no con una santidad externa, sino con una santidad interna del corazón. Los fariseos batallaban en entender estas cosas.
entender que el ser humano trae la maldad dentro y que lo exterior para ellos era lo que importaba, lo que la gente podía mirar. En esta mañana yo no sé si tienes alguna tradición que estás siguiendo y no sé si te has preguntado si esa tradición te ha llevado a algún lado, si esa tradición significa verdaderamente algo verdadero. Pero si no, este es el día perfecto para dejar esa tradición a un lado y seguir lo verdadero, que lo verdadero es Cristo. Amén. Dejar esa tradición que tú piensas que porque tu papá, tu mamá te la enseñó, es buena. Piensas que porque ellos lo hacían está bien hecho, o porque los abuelos lo hacían está bien hecho. Pero en realidad te has puesto a pensar en eso, te has puesto a investigar realmente si esa tradición te lleva a algún lado. En esta mañana yo quisiera que te pusieras de pie y vamos a orar al Señor y decirle: Señor, quiero que saques de mí todas esas tradiciones que cargo, ¿verdad? Y yo no soy mejor a los demás, yo simplemente necesito un cambio. Padre, en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella nos enseña, Señor, todas nuestras imperfecciones, Señor. Nos enseña, Señor, que somos faltosos, que tenemos un corazón, Señor, que tiene maldad dentro, Padre. Y no importa qué hagamos por fuera, Señor, sabemos que no nos va a llevar a ningún lado. Sabemos, Señor, que esas tradiciones, eso que hemos aprendido, Padre, no nos da la salvación. Y muy dentro de nosotros lo sabemos, Padre. Pero gracias porque ahora te conocemos, Señor. Y gracias porque tú nos das esa libertad, Señor. Tú nos has llamado a libertad y ahora somos libres en ti, Señor. Ahora, Señor, tú quieres darnos vida eterna, Señor. Nos quieres dar una vida en abundancia, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú rompes las cadenas del pecado, Señor. Tú rompes las cadenas, Señor, de las tradiciones que hemos seguido, Padre. Y te pedimos que de ahora en adelante nos hagas personas nuevas, Señor. Personas que te busquen, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre. Y que tú vengas, Señor, y mores en nuestro corazón. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro.